Bueno, vamos a continuar. Todas estas infografías que está realizando Blanca, que muchísimas gracias, Blanca, las podremos circular cuando acabe el curso, así que nada, le damos las gracias porque están quedando estupendas. Vamos ahora a dar paso a Sonia Bácaro, a quien probablemente en este curso todas y todos conozcáis. Nos va a dar una charla acerca de qué es la violencia vicaria. Sonia Bácaro es psicóloga especializada en violencia de género, victimología y peritaje forense, con título por la Universidad de Belgrano, Argentina, 1981. Reside en España desde hace más de 23 años, donde ejerce como perita adscrita al turno de oficio del Tribunal Superior de Justicia y es miembro del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España y es asesora externa en redes de atención a víctimas en Asturias y Canarias. También colabora como formadora en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat de Cataluña y universidades como la Complutense y la UNED. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional Fight for Child Protection y en 2012 acuñó el término de violencia vicaria, reconocida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en la Ley Orgánica 1/2004. Es autora del libro Violencia vicaria, golpear donde más duele, de 2023, y en 2022 recibió el reconocimiento por su labor investigadora y compromiso con la transformación social por parte del Ministerio del 25N. Así que, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sonia. Gracias. Ahí se escucha, ¿no? Bueno, gracias, mil gracias, ministra Carmen, delegada de Gobierno. Gracias a todas y todos aquí presentes por inaugurar este curso que de verdad me parece no solo importante por el concepto que acuñé hace ya 13 años, sino porque me parece fundamental que hoy, luego de 8 años, el Pacto de Estado haya tomado la violencia vicaria como un eje central, porque en el 2017, cuando lo incluyó por primera vez, lo mencionó una sola vez. Y es verdad que esa mención bastó para que las madres víctimas del asesinato de sus hijas e hijos fuesen consideradas víctimas de violencia de género. Yo considero que 8 años después hemos llegado hasta aquí y que sea un eje central del Pacto de Estado es fundamental. Bueno, voy a ver cómo me manejo a dos manos entre esto y lo otro, porque aunque como mujer hago dos cosas a la vez, es verdad, pero con esto muy bien no. Y si además estoy de pie, si tengo que caminar, no me sale todavía. Pero bueno, ahí... Luego me voy a sentar. Es que las he visto a todas de pie y no quiero ser menos. Bueno, la violencia vicaria, que es un tema que nos reúne aquí, está muy bien que nos distendamos un poco riéndonos, porque es un tema muy serio. Cada vez que lo tocamos, hiele la sangre y llega al corazón cada uno de estos temas. Preparando la presentación, entendí que había 12.510 razones para que hoy hablemos de violencia vicaria. ¿Y por qué hablaríamos hoy de violencia vicaria y de modo central, especialmente en el Pacto de Estado, con un proyecto de ley que me parece fundamental y voy a agradecer seguramente poco con todo lo que va a significar? Primero porque por la necesidad de visibilización que tenemos que hacer de la violencia vicaria. No podemos seguir visibilizando a la violencia vicaria extrema cuando asesinan a una criatura y nada más. Por favor, eso es lo que siempre digo, hablemos antes. La violencia vicaria es tal vez una violencia y tal vez la única que podamos erradicar, porque es paradojal que lo diga yo que acuñé el concepto, pero yo quisiera que algún día me digan, mira, ese concepto obsoleto que dijiste un día y que decía que quería decir esto, pero la hemos erradicado, porque la podemos erradicar. Y algo de eso es lo que quiero hablar hoy con estos dos puntos, la necesidad de visibilizarla y fundamentalmente el rol de las instituciones públicas. Porque la violencia vicaria no puede existir sin
el sostén del sistema y de las instituciones. La definición de violencia vicaria, no voy a ser pesada volviendo a repetirla, porque creo que se definió muy bien anteriormente, pero decir con rotundidad que no es violencia familiar, es violencia de género. La violencia vicaria siempre está en el marco de la violencia de género. Es una forma de violencia contra la mujer. ¿Y por qué la denominé vicaria? Porque tomé vicario como adjetivo que significa, según la RAE, que ocupa el lugar de otra persona, cosa o que la sustituye. Celebro yo que se haya puesto como violencia vicaria también el daño extremo a los animales de compañía, porque habíamos visto que los agresores también iban a torturar, incluso en más de una oportunidad, a los animales de compañía. La violencia de género, decía entonces que la violencia vicaria tiene como estructura la violencia de género y también como marco teórico. ¿Qué significa esto? Implica control, dominación y castigo a las mujeres más allá del ámbito doméstico. El marco teórico, como dije, es la violencia de género, definida ya en Beijing en 1995. Así que voy a avanzar sobre eso. Por lo tanto, ¿qué es la violencia vicaria? Toda violencia vicaria, cuando toma especialmente a las hijas y a los hijos, algo que yo voy a centrarme hoy porque es verdad que pueden ser también otras figuras del entorno de la mujer, pero fundamentalmente estos individuos toman a las hijas y a los hijos como objeto para seguir dañándola, no casualmente, por supuesto. Por lo tanto, en esa modalidad, la violencia vicaria siempre es maltrato infantil, pero no todo maltrato infantil es violencia vicaria. ¿Por qué? Porque en la violencia vicaria tenemos que encontrar la relación causal de la intencionalidad de dañar a la madre. Ese es el eje central que tiene la violencia vicaria. No todo es violencia vicaria, porque si todo es violencia vicaria, nada lo es. Así que es muy importante, como bien señalaba la delegada de gobierno, que de violencia de género, definirla bien y a partir de la conceptualización, que aclaro que yo continúo pensando la violencia vicaria, es importante que sepamos a dónde vamos a dirigirnos. ¿Qué no es la violencia vicaria? Como para entender esto, la violencia vicaria no es una enfermedad. Las detractoras y detractores que quieren atacar a la violencia vicaria la quieren equiparar a la crítica que le hacemos y que le hicimos, por supuesto, al falso síndrome de alienación parental. Entonces hablan en los mismos términos, diciendo que no es una enfermedad, que claro, no es una enfermedad. Voy a avanzar y voy a volver sobre esto. No invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes. Y celebro que de verdad el Ministerio haya comprendido muy bien la necesidad de entender que cuando se ataca a las niñas y a los niños, eso tiene que ser un agravante precisamente de la violencia vicaria. Al contrario, quien sí invisibiliza, quien sí deshumaniza, quien sí los convierte en objeto a las niñas y a los niños en la violencia vicaria es el maltratador. No nosotras, no quien la conceptualiza, no quien la define, no quien la castiga. ¿Perdón? Ah, ya. No es un ataque a los padres, porque esa es otra crítica que se hace. No estamos hablando de padres. Aquí estamos hablando de individuos violentos, burocráticamente padres, jurídicamente padres, entre comillas, pero padre es otra cosa. Por lo tanto, no estamos atacando a los padres. Y otra cosa que es importante, que sepamos que el incesto paterno-filial no es violencia vicaria. El incesto tiene una lógica y una definición en la perversión en sí mismo, pero nadie se vuelve pedófilo
por dañar a otra persona. Entonces, dejemos las cosas donde están y la violencia vicaria tiene su lógica, su corpus y por supuesto, su concepto claramente definido. Como concepto, la violencia vicaria es un fenómeno observable y que puede ser observado. Por lo tanto, tenemos que entender por qué lo vamos a seguir conceptualizando con la necesidad de visibilización, como dije antes, porque ha estado históricamente invisibilizada. La ministra decía hoy que de verdad no la habíamos visto. La delegada de gobierno también decía que no la mirábamos, pero estaba ahí, porque es verdad que dentro del marco de la violencia de género, la violencia vicaria ha estado siempre. Aunque es una forma extrema y letal de violencia machista, lamentablemente, hasta que no le pusimos nombre, como ocurre siempre, no ha emergido, no la hemos podido ni contabilizar ni tampoco regular, y hoy no estaríamos hablando de esto si no tendría un nombre. Por lo tanto, es importantísimo la visibilización. Nombrarla, por lo tanto, es proteger, es poder detectarla, es denunciarla para poder sancionarla y prevenirla, porque, insisto, la violencia vicaria la podemos prevenir y erradicar. Bueno, qué bien. Las cifras hablan. Mencioné una cifra al comienzo y seguiré hablando de algunas cifras más, porque es verdad que las cifras son elocuentes en la violencia vicaria, pero aparecieron precisamente cuando la empezamos a nombrar. Antes no la habíamos considerado. El sistema y las instituciones todavía, en algunos casos, tienden a tratar el problema de la violencia vicaria como conflicto entre custodia, como conflicto de pareja, como conflicto o desacuerdo en las medidas provisionales, etc. No, la violencia vicaria tiene entidad en sí misma y eso es lo que creo que va a ser la tipificación precisamente. Con rotundidad va a decir, la violencia vicaria no la podemos nunca poner como un conflicto o un problema de conflictividad entre las partes. Las hijas y los hijos en la violencia vicaria, como en la violencia de género, por supuesto, son víctimas siempre. ¿Qué formas de manifestación? No me voy a detener en esto porque sé que en el curso se va a hablar más profundamente, pero yo a modo de apertura quería manifestar las dos formas más que hasta ahora hemos detectado. Una violencia vicaria extrema que concluye en asesinato o secuestro y desaparición. Esta última modalidad está presente en México, por ejemplo, de modo mayoritario. Y la violencia habitual o cotidiana. En la violencia vicaria extrema, cuando la vemos, lamentablemente a los cadáveres le creemos siempre, pero es triste saber que tenemos que llegar a ese extremo. Lamentablemente ahí hemos fracasado todas y todos. El sistema y las instituciones, lamentablemente, ya no podemos hacer nada más que formar parte de la estadística. Por eso yo me quiero centrar en la violencia vicaria habitual o cotidiana, porque es fundamental que podamos, como decía antes, detectarla, prevenirla y sancionarla. ¿Cómo se da? Entre otras formas, porque sinceramente estos individuos son violentos, pero tienen una creatividad puesta al servicio de la violencia que sinceramente ponen los pelos de punta. Utiliza las visitas y la custodia compartida, que me van a decir cómo va a tener la custodia compartida. Sí, la tiene y tiene esta custodia plena a veces. Solicita siempre el retiro de la custodia a la madre, o sea, comienza aparte un ataque cotidiano con causas judiciales, judicializa todo, comienza un desgaste especial dirigido a la mujer, tiene conductas temerarias, pero también tiene omisión de cuidados. Porque a veces me dicen, bueno, pero al niño no le ha hecho nada. ¿Cómo no le ha hecho nada? Si no lo cuida, le ha hecho por
omisión. Si niños que necesitan, por ejemplo, cuidados especialísimos, estos individuos no se lo dan. Claro, la justicia sigue pidiendo a veces que haya moratones, que haya golpes, que haya algo que se vea, y en la omisión no existe forma de mostrar algo que no está. Por eso es muy importante todo lo que pensemos y las estrategias que podamos ir visibilizando en esto. Luego, bueno, por supuesto, hay amenazas, chantajes, hay manipulación, y hay algo que estamos viendo y que aparece comúnmente en la violencia vicaria habitual, que es la utilización de los hijos y las hijas aprovechando las crisis de etapas evolutivas. Por ejemplo, la adolescencia. En la adolescencia, donde todas las hijas y los hijos y las madres o padres de hijos adolescentes sabrán muy bien de qué hablo, están en el no y en la controversia permanente. Si la pareja está separada comúnmente y normal, no pasa nada. A lo mejor se va a vivir con el padre 3 días, regresa al cuarto, etc. Pero si del otro lado hay un maltratador, se va a ocupar de echar gasolina al fuego. Sospechemos muchísimo, por no decir siempre, cuando un individuo lleva a sus hijos a denunciar a la madre. Cuidado. Podemos estar frente a la violencia vicaria. Y los hijos, lamentablemente, a veces son comprados con prebendas, con cosas, o sea, a los 16, 17 años, cuando hay poder adquisitivo, aparece el interés de que el niño empiece a prepararse para sacar el carnet de conducir. Eso es un detalle clave que estamos viendo también. Entonces lo lleva, lo prepara y todo, con la promesa que va a tener el coche en la puerta cuando cumpla 18. Mientras tanto, empieza ahora a dar el vínculo con la madre. Ese hijo se opone a la madre, empieza a insultarla, a veces hasta le pega, etc. Y decide que se va a ir a vivir con la madre. Y se lo dice al juez a veces. Y claro, y como del otro lado está el señor que echa la gasolina, le dice, pero le tienes que decir más al juez, porque si no, no te va a creer. Y claro, un adolescente mintiendo, ya sabemos lo que puede llegar a decir, ¿no? Esto lo estamos viendo muy a menudo. Es una forma de violencia vicaria habitual y termina rompiendo el vínculo materno-filial, lamentablemente a veces de modo irreversible. Hay dos cosas que he identificado y que a lo mejor nos sirven para saber cuando estamos frente a un caso de violencia vicaria habitual. Siempre vamos a ver que ese individuo, en todo lo que pida judicialmente o en todo lo que haga, va a anteponer su propio interés al de su hija o hijo. Por ejemplo, es aquel que se presenta en la justicia y pide la custodia compartida o plena de un bebé lactante. ¿Es un padre abnegado? No, es alguien a quien su hijo no le importa. Porque romperle la lactancia a un bebé, a una cría humana, vamos a hablarle así, que a veces se entiende mejor cuando nos equiparamos, porque con los mamíferos se ha entendido bien, ¿no? De verdad, eso no es por interés de la criatura, es por interés propio y nada más. Es alguien que va a impedir todo lo que venga del entorno materno, ya sean salidas, actividades extraescolares para el niño, ya sean tratamientos que el niño o la niña necesita, todo lo va a impedir. Eso está anteponiendo su interés, no el del hijo. Hay casos terribles, como por ejemplo hacer bajar a una criatura de un bus donde se iba de excursión porque el señor no autorizó. Con todo lo que eso implica para un niño y para un adolescente, donde están todos los amigos ahí. O sea, de verdad, créanme que cuando vemos esa actitud es violencia vicaria. Y luego, cuando se niega a toda propuesta que surja desde el entorno materno,
desde una evaluación, porque el niño le han dicho que puede ser un trastorno del espectro autista o puede tener dificultades en la parte fonativa o audiológica, etcétera, o que necesita un tratamiento psicológico, porque es un niño que a lo mejor tartamudea. Este señor se va a oponer siempre a todo, no importa qué. Eso quiere decir que antepone su propio interés al de su hijo. Porque un padre que de verdad quiere a su hijo, autoriza, ¿qué le molesta? Sí, la mayoría de estas mujeres aparte dice, lo pago yo el tratamiento, no te preocupes. Pero es el no por respuestas. Y hay una frase que es central, que es: a la hora de la separación o el divorcio, te quitaré a los niños. Tú te vas, pero ellos se quedan aquí. Te voy a dar donde más te duele, te vas a quedar sola. No te van a querer ver, me voy a ocupar de que te odien. Todas estas frases no me las estoy inventando. Son las que le dicen estos individuos a la mujer. Nadie amenaza, insisto con esto, con quitar algo que no considere que es una cosa o un objeto. O sea que en estas frases ya está la definición de qué es. Porque no solo está diciendo, para mí son objetos, sino que estoy dispuesta a usarlos. Porque sé además que ahí el sistema y las instituciones me van a dar la razón. Porque lamentablemente es lo que vemos. ¿Cuál es la finalidad del agresor? Castigar, controlar, silenciar a la mujer, atacar el rol materno, porque esto es algo que tenemos que saber. Estamos hablando en realidad del arquetipo del pater familia. Aquel del derecho romano va a hablar en el curso, alguien que ha hecho un trabajo maravilloso como Paula Reyes de ello, estoy segura. Por lo tanto, el arquetipo del pater familia que tenía era omnipotente, omnipresente, y que era del derecho romano, pero así todo, aunque tiene 2500 años, llegó hasta hoy. Bueno, cuando tiro para atrás voy hacia adelante, muy bien. Y esto ha pasado varias. Claro. Ahí ve. El pater familia era quien decía, no solo quien decidía quién vivía y quién moría en la antigua Roma, sino que también era quien decía quién ingresaba a la familia. O sea que él definía si esa mujer era madre o no. Y hasta nuestros días llega así, atacando el rol materno. Esa mujer que crió a los hijos de forma única durante tantos años, cuando se separa de él, para él no vale nada, no sabe hacer nada, es la peor madre del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es él el que tiene que seguir diciendo si ella sigue siendo madre o no. O sea, si ustedes pueden entender un poco cómo este arquetipo pervive, es terrible, pero tal vez podamos entender desde ahí también los asesinatos. Él decide quién vive y quién muere. Es su familia, exclusivamente. Por lo tanto, su otro objetivo va a ser destruir el vínculo materno-filial, contándole falsos relatos a los hijos, diciéndole: tu madre no quería que nazcas, tu madre no te quiso dar de mamar, tu madre te dejaba durmiendo y se iba con otro hombre, tu madre tenía un amante, no sé qué. O sea, inventos de la tierna infancia, entre comillas, donde el niño no tiene posibilidad de contrastar si eso fue verdad o no, incluso inventando falsos trastornos psiquiátricos, porque hay casos que hemos escuchado donde él le dice a los hijos: tu madre se quería suicidar, yo le tuve que evitar eso, tu madre quería tirarnos por la ventana. O sea, los relatos son aberrantes. El ataque al vínculo materno-filial es su objetivo en el marco de la violencia vicaria. Y lo puede hacer directa o indirectamente. Luego estará el testimonio de dos jóvenes maravillosos a las que quiero muchísimo porque los conozco de mí. Y de verdad, ellos van a tener una palabra más autorizada que yo para esto que yo estoy enunciando.
Por lo tanto, el fin último es desgastar a la mujer física, psíquica y económicamente, porque con esta cantidad de litigios que hace permanentemente, por supuesto que la mujer termina también económicamente desgastada. Y para las criaturas las usa como objeto para todos esos fines. Las estadísticas nos dicen, y a mí no me gustan los números en estos casos, pero como dije antes, las cifras hablan. Las cifras las dijo la ministra muy bien, actualizadas son 65, yo encontré 64, luego 59, porque se ve que había casos que no estaban verificados todavía, pero bueno, no importa, uno solo es importante para extremos activos, pero tenemos 12.510 razones precisamente para estar aquí y entender la violencia vicaria, porque el sistema Biogen, sistema que recién en 2019 y luego del asesinato de 2 criaturas en Castellón, que hoy me olvidé de ponerme recién las mariposas, pero sabrán de quién hablo, luego me verán con ellas, se incorporó a los hijos e hijas como el factor de riesgo del sistema Biogen, pero a partir del 2019 dice, hoy en día, finales de mayo, que hay 12.510 menores en riesgo de violencia vicaria en este momento, mientras estamos aquí hablando. Tenemos 12.510 razones y hay 132 en riesgo alto de ser agredidos. Algo que nos tiene que ya mismo hacer salir corriendo para donde están. Miren ustedes, desde febrero a mayo, la cantidad de menores en riesgo alto quiere decir que es altísimo, de verdad, que aumentó casi un 16% en 3 meses. De verdad, la violencia vicaria no la podemos dilatar más. ¿Y por qué hablamos entonces de violencia vicaria? Porque es importante el rol del sistema y las instituciones, como dije antes, quienes sí pueden erradicarla. Hace pocos días se presentó casualmente en el Ministerio el estudio de Mujeres Juristas Temis, que era el tratamiento judicial dado a mujeres, hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se había constatado la existencia de violencia. Yo tomé solo algunas cifras para no reiterarlo. Los jueces y las juezas mantienen el régimen de visita de los padres denunciados por violencia machista en 8 de cada 10 casos. O sea, la resistencia a impedir el contacto con estos individuos, a mí me cuesta llamarlo padres y hombres, porque creo que padre es otra cosa y hombre también, pero bueno, es infinita. Cada vez que yo planteo esto me dicen, ¿y cómo hacemos con las visitas de los niños? Seguro aparece una jueza o un juez que me pregunta eso. Parece que fue más fácil para el sistema arrancar a las criaturas de las madres que impedir el contacto con un individuo que aparte ya lo identificamos como de riesgo. Y 9 de cada 10 resoluciones mantienen la patria potestad, o sea, 100. La mujer está obligada a seguir en contacto con un individuo que no le va a permitir ni cambiar de colegio a la criatura. Porque a veces hay niños que viajan 1 hora, porque a él se le ocurre que tiene que ser ese colegio y no autoriza para cambiarlo de ahí. 1 hora para ir al colegio, 1 hora para volver. La patria potestad, entre otras cosas, es lo que hace, ¿no? Pero la cifra que más, que si bien es la menor, pero más me sorprende y me deja perpleja, es que en el 9,6% se le concede la custodia exclusiva. Yo me pregunto, o habría que preguntarle a esos jueces en qué piensan. De verdad, con todo mi respeto, ¿quién le da la idea
que un individuo que lo identificamos como violento, de alto riesgo, va a poder cuidar bien a las criaturas. A veces me contestan porque la madre me lo dice. Ojalá les hice el caso todo lo que dice la madre. Punto uno. Pero veo que es selectivo en el momento en que se hace caso a la madre y a los niños, también. En el 34,24% no se hace referencia a la violencia de género. A ver, aquí hay un problema que yo considero muy grave. La violencia vicaria viene a decirnos, no podemos disociar la peligrosidad de un individuo que identificamos de la mujer para con los hijos. Si alguien es violento y tiene riesgo, es violento siempre. Es el único delito que se disocia. A nadie se le ocurre decir que un ladrón que solo robó bancos, después no es ladrón. Claro, ¿por qué? Porque solo robó bancos. O sea, todo lo demás no lo va a venir a tocar. O sea, por favor, ¿qué pasa con esto? Bueno, en parte tengo una respuesta. Creo que el poder del pater familia es muy fuerte, por no decir que es central, ¿no? Ahora, que se disocie la ley de violencia de género y que en una misma sala de violencia de género me digan, hablando de la parte civil, porque han dividido la parte civil de la parte penal, me digan, bueno, ahora no hablamos de eso, de la violencia, ahora estamos aquí viendo el régimen de visita. Pero si la misma familia es el mismo agresor, ¿qué nos da la idea que a una ley como esta, que es modélica y que ha logrado, porque es una ley mixta, que no entendida, yo no soy experta, unir civil y penal, la tenemos que dividir y seguir disociando? Porque ¿para qué queríamos la ley entonces? Si teníamos el Código Civil por un lado y el penal por el otro. Me pregunto yo como observadora, que no soy jurista, no soy legisladora, no soy abogada, pero algo tan simple que puedo ver yo, me imagino que la gente experta lo puede ver mejor, ¿no? Entonces, algo me da la idea de que aquí la invisibilización es un arma letal. Invisibilizar parece ser que es la modalidad de decir esto no vale. No sé, sigamos. En el 35-94% ni siquiera se valora la violencia contra una mujer. Me ha pasado que viene una víctima y me dice, es que en el equipo la psicóloga me dijo que no le hable de la violencia. Me dijo que eso era para el régimen de visitas. ¿Y cómo vamos a...? O sea, que ella no estaba ahí para valorar la violencia. Bueno, de verdad, algo no estamos haciendo bien. Y luego que solo en el 29-82% de los casos se menciona la violencia machista. O sea, nunca, porque aparte tenemos que saber que estamos hablando de un 20%, que es el porcentaje de mujeres que denuncian. Eso es una cifra que lo dice la macroencuesta que hace el Ministerio cada 5 años, lo dice el Consejo General del Poder Judicial. El promedio está entre 20 y 22% de víctimas de violencia de género que denuncian. O sea que por cada una que yo conozco, hay otras 3 que están ocultas y que a lo mejor solo las vamos a conocer cuando abren un telediario, que es muy triste. Pero, y que solo se mencione en la sentencia o a la hora de regular visitas la violencia machista. O sea que es la invisibilización de lo invisible. Bueno, como dijo la señora ministra, de verdad esperemos que este curso nos haga pensar, reflexionar y sacar muchos elementos en común. ¿Por qué hablamos del rol del sistema y las instituciones? Porque consideramos que hay una reproducción del poder patriarcal. Las instituciones pueden legitimar la violencia vicaria cuando priorizan el derecho del padre por encima del derecho supremo o de las criaturas. Y esto se está haciendo. De modo
general, yo diría que la excepción es lo que no se hace. De modo general, se está dando prioridad al derecho del padre por encima del interés superior de las y los menores violados. El uso del SAP, como bien decía la delegada de gobierno, que aunque no se lo menciona, se lo está utilizando, atacando a las madres, precisamente, diciéndoles que tienen un vínculo simbiótico, un vínculo fusional, sobreprotector, etcétera, etcétera, y que son cosas que le parecen a ella. No es que ella está alertando del riesgo que corren sus hijos, es que ella es una pesada. O sea, repiten hasta el mismo argumento a veces que les da el agresor, no casualmente, que entrevistaron antes. La violencia institucional y estructural se ve también en decisiones judiciales que ignoran el contexto de violencia previa de las parejas. Tenemos que poder saber que cuando hubo denuncias previas, aunque estén archivadas, que si las vamos a leer dice falta de prueba suficiente, no es que se archivó porque era una denuncia falsa, es que era falta de prueba suficiente. Eso lo tenemos que tener en cuenta, tiene que ser una alarma. La custodia compartida y visitas a los maltratadores, de verdad desconfiar del testimonio que nos dice la mujer, siempre se parte de la presunción de que ella está mintiendo o alguna intención tiene o algún interés busca. Pero eso no solo es terrible en la justicia, es terrible también incluso en los sitios donde se tratan a mujeres o se les da asistencia a mujeres víctimas de violencia, porque las mujeres vienen y me dicen, la psicóloga se quedó escuchando, hasta que no le mostré un informe que decía que me habían hecho una valoración y que era víctima de violencia, yo sentía que no me entendía, o no me entendía o no me creía. La falta de debida diligencia del Estado. Voy a volver sobre este concepto porque el Estado tiene una debida diligencia o de la diligencia debida. O sea, la ausencia de la tipificación penal favorece que esto no se cumpla. Por eso celebro una y mil veces, y siempre será poco, que se haga una tipificación de la violencia vicaria, la lentitud en los procesos y la falta de enfoque de género en infancia. Por supuesto que producen una impunidad y una revictimización, que además hace, esto también se refuerza por el incumplimiento de las leyes y de tratados internacionales. El otro día preguntaba yo en un grupo de expertas y expertos qué se hace cuando un juez o una jueza no cumple la ley. Porque la verdad que yo no sé, yo me quedo perpleja porque a mí me ha llegado a decir una jueza en mi cara, en un sitio aparte, en una región donde está la violencia vicaria específicamente en su texto de ley, me ha llegado a decir que no estaba en el texto de la ley y que la violencia vicaria me la había inventado yo, poco menos faltó para poner la palabra inventada. Pero bueno, entonces me pregunto, ¿qué hacemos? Formación tal vez, como bien habéis dicho. Y entonces, el rol de las instituciones que es central, porque el Estado tiene la responsabilidad de prevenir, proteger y reparar. Esto se lo han mandado incluso Estrasburgo a España cuando alguna mujer tuvo que llegar hasta ahí para encontrar justicia por violencia vicaria, ¿no? La justicia, los servicios sociales, la educación y la salud en un sitio público tienen también la obligación y el deber de la diligencia debida. Eso lo tienen que saber además, todas y todos los profesionales, que ellos también están obligados a prevenir, proteger y tratar de que se repare. La ley 2004 dice que los servicios de asistencia a mujeres pueden solicitarle al juez o a la jueza medidas de protección.
en general no se hace. Y cuando yo lo digo porque superviso equipos de trabajo, me dice, no nos hacen caso, no importa, hay que pedirlo igual, la ley lo habilita para que lo podamos hacer. Una forma también de proteger a la mujer, porque a veces dejamos todo en manos de la justicia y nada más, pero los servicios de asistencia, con informes de educación, con los informes de servicios de salud, pueden también emitir informes que digan, dándole el título habilitante de víctima de violencia de género a la mujer. Y eso es una protección inmensa, y no sé por qué no lo hace. El sistema judicial en particular siempre fue criticado por aplicar decisiones de custodia compartida. Y esto lamentablemente tenemos que decir que como si bien se señala que es un sistema que tiene grandes logros, porque el sistema judicial y el corpus jurídico que tiene España es importantísimo y modélico incluso en Europa, digo incluso porque en América Latina desde ya. Todavía la aplicación de ese corpus magnífico cuesta mucho llevarla a la práctica de modo efectivo y eficiente. Necesitamos, por lo tanto, protocolos claros que incluyan a la justicia y a la fiscalía y a todos los servicios públicos cómo actuar frente a una sospecha de violencia vicaria. Necesitamos una legislación específica y una voluntad institucional. Con estos tres puntos yo creo que podríamos erradicar la violencia vicaria si lo ponemos en el foco. Hay tratados e instrumentos internacionales. El último que España firmó, el Convenio de Estambul en el año 2014, dice claramente no solo la diligencia debida, sino que las hijas y los hijos son siempre víctimas cuando en un marco de violencia de género. La debida diligencia, por lo tanto, implica que el Estado debe prevenir, debe proteger, debe investigar, sancionar y reparar. Esto, insisto, no solo obliga a la justicia, también a todos los servicios públicos. Y todas y todos los profesionales que trabajen en servicios públicos están incluidos en la debida diligencia. Naciones Unidas aclaró ya en el 79 que el hecho de que los actos de violencia contra la mujer sean perpetrados por particulares no exime a los estados de su obligación de ejercer la debida diligencia. Tenemos indudablemente que hacer un cambio. La tipificación en leyes específicas es un paso de gigante cuando lo logremos. La formación obligatoria con perspectiva de género, infancia y adolescencia es otro cambio necesario. Los protocolos de protección efectivos, porque erradicar la violencia vicaria no es un acto individual, es una violencia que se perpetúa cuando el sistema no ve, no cree y no actúa. Erradicar la violencia vicaria, por lo tanto, nos dice que tenemos hoy 12.510 oportunidades para poder hacerlo. Conclusión, hablar de violencia vicaria no solo es una exigencia ética, política y jurídica, sino que supone ampliar nuestra percepción y nuestra comprensión de la violencia de género, incorporar la experiencia de las hijas y de los hijos. Precisamente la violencia vicaria viene a decir, miren, la violencia de género que se ejerce sobre la mujer incluye siempre a las hijas e hijos. Por eso vuelvo a la diapositiva número 2, que nada más lejos que invisibilizar a las hijas y a los hijos en la violencia vicaria, como crítica, ¿no? Y exige que las instituciones estén a la altura de su deber de cuidado y reparación a través de la debida diligencia, de la cual nos hablan todos los tratados internacionales
que España ha suscrito. Recordemos, por último, que en violencia vicaria es preferible enmendar un fallo judicial sobre un adulto que lamentar el asesinato de una niña. Nada más, muchas gracias.